Dios te bendiga. Esta prédica es dirigida a todo aquel que tiene problemas de salud. ¿Sabes? Quiero titular este video El farsante. ¿Sabes? El farsante. Sí, porque en estos tiempos hay mucho pueblo de Dios enfermo. Hay muchas personas enfermas. A la verdad, el enemigo ha entrado con una máscara de ciencia, de cienciología, científicamente hablando. Para ellos todo es enfermedad. Pero Dios quiere que tú sepas la verdad. Sí. La Biblia dice en Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la farsa. ¿Libre de qué? De toda esta mentira. Habla de un farsante la Biblia, ¿sabes? Un farsante que te lleva a pecar, un farsante que te lleva a pecar y de recompensa te trae también enfermedades. Alabado sea el Señor. Un farsante que a veces, aun cuando tú no has pecado, viene solo para tratar de atacar, de pegarte una enfermedad y que tú te la creas. Y cuando tú la crees, has creído a su farsa. Pero hoy Jesucristo quiere que tú sepas, hijo mío, hija mía, tú tienes que saber que yo vine al mundo, dice el Señor, para darte salvación y vida eterna. Pero tienes que saber que también en la Biblia dice, Isaías 53, que por sus llagas fuiste sanados, que Él se llevó toda enfermedad, sufrió tus dolores y por sus llagas tú has sido sano. Pero el farsante, el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, quiere hacerte pensar que no es así. Ahora pues, si tú nunca has confesado a Jesucristo como tu Señor, tienes que entender que cuando tú lo confiesas como tu Señor, tú adquieres una serie de beneficios. Alabado sea el Señor. Tú adquieres una serie de beneficios como la sanidad, los milagros, las sanidades instantáneas de cosas, de situación. Sí, ¿sabes? De enfermedades. Alabado sea el Señor. Adquieres beneficios de liberación, cosas que tú y que el farsante, el enemigo, el diablo, que se ha tomado la tarea en el mundo de hacer pensar, porque le ha puesto una máscara, ha entrado con farsa en la vida de muchas familias, aún, déjame decirte, desgraciadamente aún en familias cristianas. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. El farsante ha traído enfermedades, aún en familias cristianas, con la máscara de, ¿sabes?, cienciología, de ciencia, de todo le dan una etiqueta científica para todo. El farsante quiere que la gente tenga una explicación, ¿sabes? La Biblia habla claro de este farsante y habla claro, alabado sea el Señor, del por qué. ¿Cómo puedes librarte de ese farsante? ¿Sabes? Alabado sea el Señor.
es necesario entender un punto. La palabra de Dios en el libro de Josué 3, vamos, Josué 2, verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El Señor lo reprenda. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, yo hablaba con mi hijo hoy, estábamos hablando un poco de política, de todo, y me acuerdo que le dije, mira, hay dos tipos de personas allá afuera, ¿ok? Una, la cual Dios ha hecho centro en su vida y no le cree más al farsante. Otra, que desgraciadamente no conoce de Jesús y por ende no conoce sus beneficios de confesarlo, de hacerlo su Señor, de las sanidades, los milagros, la liberación, etc. Y desgraciadamente le cree al farsante y todo se lo cree. Le dicen, tienes ansiedad, ay, ataques de pánico, y ella se lo cree, o él se lo cree. Hoy vengo a decirte una cosa. Pero tú, amado hermano, la Biblia dice en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la farsa. ¿Libre de qué? De la mentira. Es necesario puntualizar esta palabra. Esta palabra dice que Dios colocó jueces al pueblo de Israel, porque precisamente, alabado sea el Señor, cuando ya a causa del gemido de este juez, de los jueces, del libro de los jueces, ¿sabes? Se hicieron jueces. Uno de ellos fue Gedeón, alabado sea el Señor. Y mientras que estaban estos jueces, él intercedía por este pueblo y este pueblo se mantenía. Ok. Y cuando el juez moría, se volvían a corromper. Y es que la verdad, para podernos librar de las farsas del enemigo, de Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, y de sus demonios, sus enfermedades, sus patrañas, sus cosas, es necesario entender que Dios quiere un pueblo separado, un pueblo separado para Cristo, un pueblo que se mantiene orando, que acepta a Jesús pero no de broma, un pueblo, alabado sea el Señor, que se mantiene firme en Jesús y que le ha creído en su palabra, tanto de no ser fácilmente desviado por otros vientos, ¿sabes? Testimonios de Jehová, esto, lo otro. No. Aquella persona que cree y confiesa a Dios, a mi Señor Jesucristo, como su único Señor y Salvador de su alma, esa persona entiende que Jesús es el dueño de su vida. Y comienza el Espíritu Santo a tener comunión con esa persona. Sí, porque es el Espíritu Santo que tiene comunión con la persona. La persona lo busca, el Espíritu Santo tiene comunión con aquella persona. Y el Espíritu Santo transmite a aquella persona las ganas de orar, las ganas de adorar, de interceder, de ayunar, de leer la palabra, de vivir por Él, de vivir para Él, de tratar de mantenerse
es el Espíritu Santo que trae, alabado sea el Señor, siento el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que trae el querer y el hacer. ¿Entiendes? Y esta persona comienza a guardarse. La Biblia dice que Dios, siempre aquí en Josué 3, dice que Dios dejó naciones para probar a los hijos de Israel si aún así le iban a respetar las leyes que les hizo saber a través de Moisés. ¿Cuáles son las leyes a través de Moisés? Los 10 mandamientos. Entonces, pero con desdicha, dice también la Biblia, que cuando ellos cuando Dios le dejó esos pueblos, no permitió que Josué acabara con esos otros pueblos. ¿Por qué? Porque Dios quería probarlos, pero con desdicha dice la Biblia que entonces se pusieron a vivir con el cananeo, con el amorreo, con todos ellos, y no se diferenciaron de ellos, sino que cogieron y se ciñeron a sus costumbres, tal como hicieron en Egipto. No se acordaron del Dios que salvó a sus padres, que abrió el mar, que esto, que lo otro. No se acordaron de los beneficios de nuestro Dios y no se separaron. La Biblia dice con tristeza que ellos se juntaron con aquellos pueblos paganos que hacían cosas que verdaderamente hacían enojar a Dios, como lo es adorar a dioses falsos. Y esto hizo que ellos, sin ni siquiera temor de Dios, se juntaran con estos pueblos, hicieran hijos, hijas, etc. Y dice la Biblia que Dios se enojó tanto que quitó su protección de ellos. Bueno, ¿sabes? Entonces, este es un punto para entender. Alabado sea el Señor. Fíjate, te lo leo un momentico para poder que me entiendas. La Biblia dice en Josué 3, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Bueno, ahí tú te respondes una pregunta, ¿sabes? Cuando vienen las personas y te dicen, pero ¿por qué Israel la atacan tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué la están atacando tanto los países, etcétera? Y bueno, aquí te lo dice. Simplemente fue que Dios dejó pueblos para probarlos, para saber qué había en sus corazones, y así aún viendo y viviendo delante con paganos iban a guardar su testimonio, iban a guardar sus principios que Dios le enseñó con la ley de Moisés. Sin embargo, ellos no quisieron, alabado sea el Señor. Sin embargo, ellos no quisieron. Y es más, no se separaron, no se separaron para Dios, sino que se juntaron con ellos, dice la Biblia, terminaron adorando Baales, hicieron hijos con aquellos hombres, se dieron sus hijas también a aquellos hombres. Entonces la protección de Dios dice que se alejó de ellos y los dejó en las manos de Cusain Risataim. Y esto quiere decir, este punto es muy importante con las enfermedades, con las cosas. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú te separas para Dios, cuando tú confiesas a Jesús de Nazaret como tu Señor,
tú te separas para Él. Entonces ahí se te responde la pregunta, ¿por qué muchas personas te preguntan, pero por qué tú no vas en discoteca? ¿Pero por qué tú no te pintas? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tú no te vistes inmoral como los otros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, por eso mismo. Porque todo aquel que verdaderamente le ha concedido su corazón a Dios, entiende que Él es su rey. Y como entiende que es su rey, vive para Él, es separado para Él. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque sabe que su rey lo protege. Primero porque lo amamos, porque Él nos amó primero, pero porque sabemos también que ahí está la protección de Dios, el vallado, su sangre. Alabado sea el Señor. Porque sabemos que existe un farsante, para regresar al punto, sabemos que existe un farsante que se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua de la cual habla Apocalipsis, alabado sea el Señor, que hace pasar todo tipo de cosas con la etiqueta de científicamente hablando, ciencia y esto y lo otro. Por eso Pablo decía, esa cosa tan hipócrita llamada ciencia, Pablo la llamaba. ¿Por qué, amados hermanos? Porque bueno, por hoy, el enemigo está metiendo ciertos espíritus en las personas que si no eres separado para Dios, que si no eres con el ojo de halcón, con el Espíritu Santo, separado para Dios, que tienes una comunión con el Santo Espíritu de Dios. En aquel tiempo Israel a través del juez tenía una conexión con Dios a través del juez, porque Dios era conmovido en misericordia cuando al ver el llanto del juez. Pero cuando ya moría el juez, entonces ellos estaban desprotegidos porque no tenían comunión con Dios. Entonces hoy, ¿qué te vengo a decir en este video? Si tú eres alguien que tú confiesas a Dios, pero no tienes una conexión con Él de buscarlo, de orar, de ayunar, a ti el diablo te come en desayuno. Te tienes que despertar, porque estamos en guerra, porque Jesucristo ya viene por su iglesia y va a venir por gente que se separa para Él y no que se mezcla con los otros pueblos paganos para hacer lo mismo que, por ejemplo, hacen en Semana Santa, que van al mar a mostrar las nalgas con el amante, o por ejemplo para hacer lo mismo que hacen con la Pascua y chocolate, pero no saben lo que es Pascua. No, Dios no quiere eso. Sepárate verdaderamente para el Dios de las Escrituras, porque es el que verdaderamente, alabado sea el Señor, es el que verdaderamente te da protección, es el que verdaderamente te pone un vallado, cobertura. Cuando Moisés puso la sangre afuera en el dintel de las puertas, era cobertura. No es cobertura del pastoral, no. Cobertura de la sangre. En este caso, ya la cobertura de la sangre de Cristo. Entonces, cuando ya confiesas a Dios, a mi Señor Jesús, como tu Salvador, tienes los beneficios de la cobertura. Tu
casa está bajo la cobertura de Cristo, de su sangre, de su sacrificio, tu salud, tus finanzas, todo está bajo la cobertura de Cristo. Y ciertamente el farsante, que a veces el cobarde ese, porque es un cobarde, porque él se trata de meter con las personas, sabiendo que él es un ángel y uno es solo una persona. Y no podemos atacarlo con las mismas armas, pero un momento. Lo que no sabe el farsante fue que Dios dijo, les he dado potestad, dijo Jesús, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa creada, y nada los dañará. Lo que no saben, por eso admiro a Cristo, porque alabado sea el Señor, mientras que el farsante viene a tratar como un cobarde de meterse con uno más pequeño, porque nosotros delante de él obviamente sabemos muy bien que no podemos con nuestras propias fuerzas vencer al diablo ni a sus demonios. Ok, esto lo tienes que saber, amado hermano, pero la Biblia dice que en el nombre de Jesús lo podemos vencer. Y amo a Cristo porque es como si, imagínate la película, viene el farsante, se mete con un pequeñuelo, pero viene Jesús y dice, métete conmigo, papá, que yo sí que te doy. Ay, ay, ay. Por eso es que amo a ese Cristo. Porque ese Cristo, alabado sea el Señor, es un varón de guerra. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces, amados hermanos, lo que hoy quiero decirles es una cosa. El enemigo, el farsante, está tratando de meter enfermedades en los cristianos y obviamente en la gente que desgraciadamente no tiene esa cobertura de Cristo. Si tú ves este mensaje, por favor, ven a Cristo, escríbeme en un comentario, yo lo leo en Débora de Cristo y te pongo en contacto con mi grupo para que tú confieses a Jesús y tengas la cobertura en estos últimos tiempos tan peligrosos de la humanidad, donde se están desatando virus. Siempre lo hemos dicho, ahora la gente los coge desprevenidos. Está saliendo otro virus, pero perdóname, los evangélicos que tenemos esa relación, que somos apartados para Dios, sabemos esto ya desde hace tiempos. Por eso le dije hoy a mi hijo, sabes, hay dos tipos de personas. Uno que sabe las cosas porque ya se las tiene claras Dios, y otro que desgraciadamente le ha creído al farsante. Pero hoy en día muchos se están despertando y aún la humanidad que tiene un poco de Dios se está dando cuenta que en este mundo es todo una farsa. Entonces, el enemigo, para decirte, si necesitas confesar a Cristo, escríbeme. Alabado sea el Señor para que tengas esa cobertura en el nombre de Jesús. Ahora déjame decirte una cosa. El enemigo está metiendo, me estoy dando cuenta que está metiendo con etiqueta de científico, de etcétera, de todas estas cosas, de la ciencia. Está metiendo tipo enfermedades, aún psicológicas, que ni una camisa de fuerza, ni un electrochoque, ni nada puede sacar un demonio de un cuerpo, sino es en el nombre de Jesús. Ahora, el enemigo también está metiendo enfermedades a las personas, como enfermedades, ahora las llaman autoinmunes. La epilepsia que una vez en la Biblia habla muy claro de ello, que se trata de un demonio, para ellos es epilepsia. La verdad, le han puesto la etiqueta a un montón de demonios, pero el mundo y la humanidad no se da cuenta de esto. Por ejemplo, los ataques de ansiedad, dolores de cabeza crónicos, asma, tantas cosas que tú te quedas pero así.
Porque sabes, amado hermano, Dios quiere que tú sepas una cosa. Cuando hablo para los que están bajo la cobertura de Cristo, y si tú no lo has confesado, escríbeme para que tú lo confieses, lo conozcas a mi Señor Jesucristo y comiences a tener una relación con su Santo Espíritu, una comunión, y tengas protección para tu casa, para tu hogar y para los tuyos. Aleluya. Entonces, para los que ya lo han confesado, me he dado cuenta que hay cristianos que le creen a veces al farsante. El farsante les pone que tienen dolor de cabeza, o por ejemplo les pone algún síntoma y dicen, es que mi madre la tenía también. No, es que yo soy así porque mi familia. No. La Biblia dice en Isaías 53 que Jesucristo, cuando murió, Él pagó todos esos latigazos. Él pagó por tus enfermedades y se llevó tus dolores. Ahora pues, si Él se los llevó y por sus llagas tú has sido sano, tú no tienes por qué sentir ningún síntoma. Si de verdad crees en el Evangelio. Y no solo se para ahí el farsante, sino que, por ejemplo, ha inventado la depresión, ha inventado, tristeza crónica, depresión, desánimo, etcétera. Amigo mío, amiga mía, no le creas al farsante. No le creas al farsante. La Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Y Dios quiere que sepas que Él no solo te salvó para darte vida eterna, sino también para que la tengas y la tengas en abundancia. Y si la tienes en abundancia es porque vas a tener salud. Pues la Biblia es clara cuando dice también en Juan 2, dice muy claro, alabado sea el Señor, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Dios quiere que tú prosperes el alma, para Dios concederte también tus sanidades, tus liberaciones. Ahora pues, si tú no has confesado a Cristo, esa alma no ha prosperado, pero cuando tú vienes a la verdad, la Biblia dice en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, alabado sea el Señor. Entonces, ahí, cuando tú confiesas a Cristo, tu alma comienza a prosperar, porque se te abren los ojos. Te quitas las mortadelas, el Espíritu Santo te quita las mortadelas de los ojos. Y tú comienzas a ver la realidad por lo que es. Te hago un ejemplo. El enemigo, esta plantica aquí que a veces me trae mosquitos. El enemigo, te hago un ejemplo. Ahora está poniendo la etiqueta. Principalmente, ¿qué quiero decirte? Antes de continuar con esto, ¿qué quiero decirte? Que hay enfermedades que son demonios, con la etiqueta de enfermedad, para que tú no la detectes. Y cuando el farsante entra en tu casa, te puede destruir tu hogar, si entra en forma de depresión, comienza a hacerte ver fea, a hacerte ver esto, a hacerte lo otro, que esto, que lo otro, hacerte tristeza crónica, hasta que puede llegar a traerte espíritu de suicidio. Y Dios no quiere esto. Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Dios quiere que tú sepas que tú, si tú le crees a Dios, lo que está escrito en Isaías 53, que dice, y me viene el Espíritu Santo y me dice, si tú que no conoces a Jesús dices, clama a mí, Dios te lo dice ahora, clama a mí y yo te responderé.
Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, amigo, porque hay cosas que el mundo allá afuera no conoce. No entiende que son demonios. Tenemos demonios viviendo desgraciadamente, entre nosotros. Esos extraterrestres de los cuales hablan son demonios, ángeles caídos. Si tú lees la Biblia te vas a poder dar cuenta. En Efesios 6:10 habla de ellos. Pero más allá de los extraterrestres que son demonios, estamos hablando de demonios que se meten en las personas y le hacen sentir un síntoma de algo para llevarlo a un hospital y que le sea etiquetada una etiqueta. Por ejemplo, en este caso te estaba diciendo de una enfermedades autoinmunes. Ahora se han inventado las enfermedades autoinmunes. El Señor lo reprenda. A mí, por ejemplo, una vez cuando llegué aquí en Italia, yo no podía ni siquiera respirar bien. Y yo ya había confesado a Cristo, sin embargo, estaba muy ocupada con una historia de una adopción, etc. Cuando regreso de Colombia, yo me convertí en el 2015, así que llego en el 2018, habían pasado ya como 3 años casi, sí, 2018, era 2017, 2018, /2018, 2 años y medio, algo así. Y yo no, con todas las cosas y todas las cosas que tenía que hacer, de documentación que tenía que reunir, que para mi hijo, que para eso, que para lo otro, pues no me di mucho a la tarea de preguntarme por qué estaba mal todavía, si había confesado a Cristo. Ten presente que eran 17 años que me habían dicho que yo era alérgica al polvo, a las flores, a todo. Que yo era alérgica por aquí, que yo era alérgica por allá. Decían que no me podían vacunar, que porque si estaba mal por una, estaba mal por la otra. Y bueno, al haberme yo creído esa mentira, por eso te digo, no te creas lo que te dice el farsante. No lo creas, amado hermano, que vas a estar bien, créeme. Al creerme yo esa mentira, pues bueno, ellos me pusieron la etiqueta también de asmática, de esto. Me dieron el coso ese que se aplica en la boca, el spray. Cogieron y me dieron una pastilla que tenía que beber constantemente. Pasaron como 17 años antes de venir a Cristo que yo estaba todavía con la misma cura y todo eso. Tanto que yo cuando trataba de no beber esa pastilla me venía como abstinencia en el cuerpo. Alabado sea el Señor, era algo tremendo. Me acuerdo que entonces regreso de Colombia ya con mi hijo que había traído en adopción, y regreso de Colombia, y cuando regreso comienzo a estar mal porque aquí había aquí estaba la primavera, entonces era el tiempo donde yo estaba mal. Bueno, cuando sucede que a cierto punto que comienzo a estar mal, me tienen que llevar al hospital porque me quedé así, no respiraba. Cuando sucedió eso, que regresé a la casa después de urgencias, me sentí muy frustrada. Y eso es algo también, amados hermanos. El enemigo, el farsante, viene también con frustración, primero trae enfermedades que no se pueden curar, porque por ejemplo a mí me habían dicho que no me podía curar nadie. Yo también tenía un dolor en la cervical, nadie me lo podía curar, solo me lo curó Dios. Alabado sea el Señor, doy la gloria a Jesucristo que me hizo traquear aquí y hasta ahí llegó. Pero fue Dios, ningún hombre. Bueno, doy la gloria a Dios, porque de verdad que con Él he visto y veo todavía milagros, porque los milagros existen, son reales. Si tú no crees en los milagros, créeme, amado hermano, confiesa a Jesús si estás enfermo de algo y tú comenzarás a verlos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y sucedió que, bueno, yo estaba frustrada y me acuerdo que me metí en la recámara y muy frustrada, impotente porque no sabía qué hacer. Le dije, Señor, ¿me podrías sanar? Porque me acordé
Señor, pero tú eres el Dios de ayer, por siempre, por los siglos de los siglos. Quiere decir que tú todavía sanas. Podrías sanarme, porque Italia me está matando. Esa fue mi expresión. Me acuerdo que en aquel momento el Espíritu Santo me dijo claramente: Catalina, ¿de verdad le creíste? ¿De verdad has creído a los hombres? Porque te voy a decir, la ciencia muchas veces colabora con el diablo, sin darse en cuenta. En buena fe, ellos te dicen: sí, sufre de taquicardia, tu madre sufrió de corazón, la abuelita, bueno, te encontramos un pariente, bueno, ya tienes la herencia, vete para tu casa, prácticamente te profetizan que vas a estar mal para toda la vida. Amado, eso es colaborar con el enemigo. Pero Dios, qué hermoso, que Él sí quiere nuestra sanidad. Él quiere que vivamos una vida abundante, una vida sana, libre de farsantes y de mentiras. Aleluya. Alabado sea Dios. Y bueno, el Espíritu Santo me dijo: ¿de verdad has creído a los hombres? Yo sentí, el Espíritu Santo me habló aquí, en el corazón sentí que me dijo: ¿de verdad? Y yo, ¿cómo así? Yo estaba arrodillada. Y cuando estaba arrodillada, le dije: Señor, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es? Me dijo: levántate, reprende, porque es un demonio que vino para robarte tu salud. Ahí comprendí. El Señor me hizo conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:32. Ahí entiendes. Existe una mentira. Caí en una mentira y no me había dado cuenta. Cuando tú caes de la mentira, cuando tú entiendes la verdad y rechazas la mentira, automáticamente el diablo se tiene que ir cuando tú reprendes. Entonces le dije: Señor, ¿qué hago entonces? Y me dijo: reprende. Era la primera vez que eran las primeras armas en el evangelio, y entonces me paré, me acuerdo, yo hablaba así, y entonces me acuerdo que le dije: mire, yo no sé usted quién es, pero en el nombre de Jesús usted me suelta, usted se va en el nombre de Jesús. Sentí que algo saltó y se fue. Amado hermano, en este momento estamos en primavera, aquí yo no tengo ni siquiera una pastilla. ¿Cómo es? Alabado sea Dios. Aleluya, aleluya, alabado sea Jesús. Bendito sea el que vive. Entonces, ¿por qué te traigo esta pequeña experiencia? ¿Por qué? Porque el farsante últimamente está trayendo en nuestros hijos rebelión. Está trayendo en nuestros hijos ingobernabilidad. Está trayendo en nuestros hijos depresión, cosas así. Y muchas los llevan al hospital. Ay, ¿qué tiene? Pobrecito, es que no, es el farsante. Ha entrado en tu casa. De pronto has abierto una puerta. ¿La puerta cuál es? Se llama pecado. O cuando tú vives una vida que no vives separado para Dios. Por ejemplo, como lo hizo el pueblo de Israel en Jueces 2 y Jueces 3. Que, por ejemplo, en Jueces 3 dejó un pueblo para probarlo si así aún iban a guardar sus mandamientos. Pero ellos prefirieron, yo siempre digo juntos pero no revueltos. Ellos prefirieron revolverse con ellos. Y eso es algo que Dios no quiere. Yo puedo vivir aquí en Italia, pero yo respeto las tradiciones, respeto esto, lo de ellos, pero yo no me meto en eso. ¿Por qué? Porque yo tengo mi Señor. Le tengo que ser fiel. Y eso fue lo que conservó a un José de poderse sentar en un trono, alabado sea el Señor, y ser aún reverenciado por la gente. ¿Entiendes, amado hermano? Esa separación que tuvo también Moisés, que dejó Egipto, le dio la espalda al faraón y a la hija del faraón. ¿Por qué? Porque prefirió a su Dios. Pero en Jueces 3 habla de que
ellos prefirieron revolverse con ese pueblo. Y entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Hay una forma para que el farsante no venga a dañarte. Y es confesar a Cristo como tu Señor. Así tienes la cobertura de su sangre en estos últimos tiempos. Y guardándote para Él. Entonces Dios quiere que tú sepas que no tienes que soportar la enfermedad que te ponga el farsante. No tienes que soportar la enfermedad autoinmune. No tienes que soportar el asma. ¿Dónde está el asma? Que no la veo. O muerte, ¿dónde está tu aguijón, tu sepulcro, tu victoria, demonio? En estos días me puso a estornudir y me decía que te va a llegar de nuevo. Yo le dije, no, tú eres asmático, demonio. Tú eres alérgico, yo no. Cristo me salvó, Cristo me libertó. Eres tú. No me voy a dejar robar la verdad que me ha sido dada por el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que tú sepas que tú que estás viviendo de pronto con una enfermedad en el cuerpo, tú que estás viviendo con algo que Dios no quiere verte así. No entiendo por qué hay gente que como resignada, enferma, mal. No tienes por qué resignarte a una maldición que Dios no te dio. Dios te dio vida eterna, vida abundante. Dios quiere que tú estés bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que tengas salud. Esa es la voluntad de Dios para ti. No es la voluntad de Dios para ti que seas enfermo. Es la voluntad de Dios que tú seas sano, que tú seas salvo, que tú le hagas frente a los demonios, que tú venzas las batallas en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Que tú no le creas el cuento cuando llegan entonces con la etiqueta científicamente aprobado de que eres, no, es depresión, no, es estrés. Oye, ¿eso qué es? Eso es un demonio. Son demonios. Alabado sea el Señor. He sentido experiencias donde hay personas que, haciéndoles la liberación, han presentado que el demonio ha dicho: entré en ella por tal motivo y me presento a ella con insomnio o con depresión o con ansiedad o temor o tembladera. No, que tiemble el diablo. El diablo y los demonios tiemblan en el nombre de Jesucristo. Nosotros en Jesucristo somos más que vencedores. Tienes que saber, iglesia, que Dios te dio potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda cosa creada. Nada te dañará. Déjame decirte una cosa para terminar con esto. He estado en momentos donde el enemigo ha venido para atacarme y me pone, por ejemplo, un síntoma. Hay un mal de ¿cómo se dice? Cintura. Sí, cintura. Un mal de cintura. Y entonces siento que llega el dolor y te baja y te dice, pero caigo en cuenta y digo, no, pero ¿por qué te tengo que soportar? ¿Y quién eres? Largo, fuera. Mi Señor Jesús pagó. No te tengo por qué aguantar, demonio. Es que el precio que pagó Jesús es tan grande como para soportar a esos demonios. No. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Busca a Jesús. Dale tu vida. Vive para Él. No te mezcles con las paganerías que hace el mundo. Sepárate para Él. Dale tu corazón a Jesús. Confiésalo como tu Señor, conforme Romanos 9:10, que dice que si confesares con tu boca el nombre de Jesús, serás salvo. Porque con la boca lo confesamos, porque con el corazón lo confesamos para creencia, pero con la boca para salvación. En aquel momento Dios pondrá su cobertura sobre ti, su sangre. Entonces podrás tener acceso a la liberación
podrás tener acceso a ser sano de toda enfermedad que quiera atacarte. Podrás tener acceso a un sinnúmero de beneficios. Alabado sea el Señor. Si esta palabra es de bendición, te pido por favor que la compartas, le des like, y si sabes que hay alguien en el hospital que necesita de esta palabra, te pido por favor que la compartas y ayudes a aquella persona que de pronto está desahuciada, que le han dado una etiqueta para irse a morir a su casa. Te pido por favor que me ayudes a evangelizar. Dios te bendiga. Esto es Débora de Cristo. Te pedimos que si te agrada le des like al vídeo, y si estás enfermo o algo, te pido que pongas en los comentarios para orar por ti. Alabado sea el Señor, que tú aceptes a Jesús y puedas ser sano. Alabado sea el Señor, bendito sea Jesús. Y bueno, escríbete en Débora de Cristo. Dios te bendiga.